Hola, ¿cómo estás? Soy Freddy Hernández y si no sabes cuáles son los números que necesitas saber en tu idea de negocio o en tu emprendimiento, en este video te voy a explicar cuáles son los más relevantes que tienes que tener presentes para que tu negocio sea todo un éxito. Así que vamos a empezar. Lo más relevante que tienes que saber a partir de los números es que primero que nada son la base de tu negocio. No creas que solo porque tenés una muy buena idea de negocio vas a tener resuelto todo lo demás. Los números son lo más importante de tu negocio y lo van a hacer en cualquier tipo de negocio, te lo garantizo, porque es lo que te da el sustento de que pueda ser sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué es? Pero cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son los números que debes tener presentes? ¿A qué me refiero? Bueno, muy importante es tener claro cuál es el balance, ¿verdad?, de tu empresa o de tu idea de negocio. Me voy a explicar mejor. Cuando digo balance es, vos tenés dos realidades que son ingresos y que son gastos. ¿Okay? Y la diferencia de eso es lo que te va a quedar o lo que te hace falta. Entonces, en función de esto es muy necesario empezar a entender, primero que nada, cuáles van a ser tus ingresos. Entonces, si tu idea apenas la estás formando, ok, es muy necesario que puedas hacer una proyección de tus ingresos. Ok, ¿y a qué me refiero con proyectar tus ingresos? Vos deberías empezar a anidar tus ideas hacia atrás y decir, ok, yo le voy a vender a quién. Y entonces ahí es cuando llega lo que se conoce como la detección del nicho de mercado al cual vas a querer atender. Que voy a hacer otro video aparte sobre esto, así que puedes estar atento al video del nicho de mercado. Pero a lo que voy con esto es que te voy a decir, ok, yo le voy a vender, por ejemplo, a un área determinada de mercado o un segmento de mercado que tiene características determinadas. Y entonces te voy a poner un ejemplo. Le vamos a vender a ciclistas, por poner un ejemplo, que tienen características que se pueden agrupar. Entonces, vos deberías decir que tus ingresos van a ir en función de cuántos artículos, productos o servicios les vas a vender a ese grupo de personas. Y entonces vas a entender que tus ingresos no es nada más cuánto vendes, sino es toda la venta que vas a generar, cómo se compone, ¿ok? ¿Cuántos productos vas a vender? ¿En qué precios? ¿Con qué margen? ¿Ok? Y cuando me refiero a margen es con cuánto dinero vas a quedar al final del ejercicio de comprar y vender, ¿ok? Y adicionalmente a eso es en qué cantidades para saber si adelante, cuando ya tenés más información de tu data de ventas, cuánto estás vendiendo por producto, cuál es el más rentable, cómo se están moviendo los inventarios, cuáles se te están quedando pegados y ojo que aquí estoy hablando de otro montón de números que son importantes. Entonces los ingresos van a empezar a derivarte de un montón de preguntas que te van a llevar a decir, ah, ok, tengo que entender de dónde viene toda esta información para poder decir que los ingresos tienen una participación importante, porque no es solo nada más que vendí y que el dinero entró a la cuenta, no, es cómo ese dinero está entrando y de dónde proviene para poder hacer que crezca, porque entonces de ahí después puedes entender cuáles son las estrategias de venta que tenés que desarrollar para poder venderle más a tu cliente. Y si le vendes más a tu cliente, pues vas a poder generar mayor riqueza. Creo que los números en ese sentido es muy claro. Entonces, uno de los números más importantes es entender los ingresos, pero no entenderlos, como te decía, solo por qué son los ingresos, es cómo están compuestos los ingresos y por qué. Porque eso te va a llevar a también entender cuáles son los gastos asociados a tu negocio, que son los otros números que son muy importantes, ¿ok? O sea, los gastos, y cuando me refiero a los gastos es, ok, ponete a pensar que tenés una serie de gastos determinados de electricidad, salarios, alquiler, internet, hosting, etcétera, 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 ¿ok? Entonces vos deberías poder tener claro cuánto representa cada uno de estos gastos entre el total de gastos. Eso es algo que te va a empezar a dar perspectiva. Si te da perspectiva vas a decir, ok, ¿cómo es posible que yo esté gastando tanto porcentaje en X gasto? Que una cosa es gasto y otra cosa es costo. ¿Okay? Un costo es todo aquello que usted saca de efectivo que le va a producir un ingreso. ¿Okay? Entonces, para poner un ejemplo, si vos vendés teléfonos celulares, un costo es comprar los celulares. Pero un gasto, ¿okay?, es, por ejemplo, el agua, la luz, la electricidad y todo lo que conlleva que tu negocio opere. Entonces me vas a decir, Fede, pero es que los dos van en función de la generación de ingresos. Sí, pero uno va directo al producto y otro no. ¿Okay? Entonces vos podrías después encontrar modelos de venta más directos y te eliminas ese costo, perdón, ese gasto de alquiler, por ejemplo, o de electricidad, etcétera. Esos
tal vez algo que tenés que entender. Entonces, volviendo al ejemplo de por qué es importante, los gastos te van a permitir tener noción y visibilidad de cuánto tu operación necesita vender en los ingresos, y hago así porque normalmente son ingresos y luego vienen los gastos para saber cuánto me queda. Los gastos te van a permitir entender cuánto tenés que vender arriba, y también te van a dar esa noción de que si estás vendiendo muy poquito, tus gastos están comiéndose todo lo que estás vendiendo. Eso puede ser una conclusión. Otra conclusión puede ser que lo que estás vendiendo no tiene el margen suficiente para poder cubrir tus gastos, porque recordemos que vos vendés, el ingreso tiene un costo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, al ejemplo del celular, si vos vendes un celular que te cuesta 100 colones o 100 dólares, ¿ok? Ese celular te cuesta de costo, valga la redundancia, que le tienes que pagar a un proveedor 80 dólares, ¿ok? Te quedan 20 dólares para poder costear tu operación y que te quede una utilidad. Si tu operación cuesta 20, no te ganaste nada. Pero si tu operación cuesta 10, te va a quedar 10 de utilidad. Espero que me vaya siguiendo, si no, después tengo un montón de información que voy a estar subiendo en función de esto de una manera más detallada. Pero te quiero explicar que es muy importante saber que los gastos te van a llevar a tener el feeling de cómo tenés que mejorar tu operación. Y no puedes darte el lujo de estar gastando en cualquier cosa. Cuando estás desarrollando un negocio, una idea de negocio, o cuando estás emprendiendo, o cuando ya tienes una empresa, lo que más tenés que cuidar son los gastos, porque tenés que volverte muy eficiente y muy productivo con lo que sacas de efectivo. Recuerda esto, cada dólar que sacas de tu billetera o de tu cuenta para pagárselo a alguien más es un dólar que puede que no regrese si no lo sabes invertir o manejar de la mejor manera. Entonces hay que tenerlo eso bien presente. Otro dato que tienes que tener muy presente dentro de tu giro de negocio es si manejas inventarios, los inventarios son uno de los números más importantes, porque muchas veces los inventarios se empiezan a quedar pegados. Entonces, cuando se empiezan a quedar pegados los inventarios y no nos damos cuenta, yo voy a tener que ir a buscar a financiamiento, que son otros números que hay que tener muy presentes, y eso me va a generar que cada vez mi margen vaya siendo menor. ¿Por qué? Porque esto tiene un costo, que si yo tengo inventario pegado en la bodega, por poner un ejemplo, de X cantidad de artículos pueden representar 600, 700, 800 dólares, para poner el ejemplo, en función de los cientos de dólares. Cuando te das cuenta, tenés un montón de ventas que ya vos tuviste que pagarle a tu proveedor, que está metido en tu bodega, que no se está moviendo, no te está generando el efectivo necesario, pero vos sí tienes que estar pagando todos los meses los gastos fijos de operación, que los salarios, que el alquiler, que el agua, la luz, el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿me están siguiendo? Es muy importante que sepas manejar cuáles son los gastos de tu negocio. Ahora, Freddy, pero ¿cómo hago para ir entendiéndolo? El orden te va a ir llevando hacia que eso suceda. Te recomiendo utilizar aplicaciones en donde puedas llevar el control de tus herramientas, de tus movimientos de ingresos y de gastos. Puede ser una aplicación, por ejemplo, yo te recomendaría usar o explorar una como Zoho, Zoho ZOHO. Ellos tienen una serie de aplicaciones que algunas son sin costos y te puede orientar mucho. Zoho Invoice, que es para facturación, te puede llevar un orden muy adecuado de los ingresos y de los gastos. Entonces, o también lo puedes hacer a la antigua, llevando un Excel, o a la tradicional, diría yo, no la antigua, porque todavía es algo que se puede utilizar mucho. Es llevar los ingresos y llevar los gastos y ir llevando el control, ¿verdad? Y después podrías proyectarlo para poder decir, ok, yo estoy buscando que mi operación vaya siendo tan eficiente que se cumplan los supuestos que yo estoy tratando de manejar. Entonces, importantes números, como les decía, son los ingresos y los gastos desde una perspectiva crítica que te van a ir llevando a las preguntas que necesitas para poder mejorar tu operación. ¿Okay? Hay otro montón de números que hay que ir descifrando y hay que ir entendiendo, que te los voy a ir explicando en videos posteriores. Por ejemplo, cuando empecemos a entender un poco mejor la estructura de los estados financieros, porque vas a tener que tener estados financieros, te guste o no te guste, si quieres ser una empresa que crezca. Si no quieres ser una empresa que crezca, no te preocupes. No vamos a ver ese video, o sea, no vas a tener que ver ese video, pero creo que vos querés crecer. Entonces, eso es lo que tenía para explicarte en este momento, ¿verdad? Lo importante de los ingresos, de los gastos y cómo tienes que empezarle a dar la esencia de pensamiento para que esos datos te den información valiosa para la toma de decisiones, para que puedas hacer que tu negocio crezca. No te vayas a puro feeling, no te vayas a puro impresión de que yo creo que es por aquí. No, entender los números, entender la lógica de dónde vienen, y eso te estoy técnicamente apostando
o garantizando que te va a abrir el camino para entender por dónde tenés que gestionar tu negocio, que crezcas y que realmente genere riqueza para tu negocio. Eso es lo que quiero que hagas para que realmente puedas tener una idea de negocio muy ganadora. Así que bueno, nada, gracias por escucharme, por verme. Si te gustó el video, suscríbete si no te has suscrito y compartirlo para que podamos apoyar a más emprendedores, a más personas que quieran desarrollar sus negocios desde una perspectiva que sea práctica, que no sea nada complejo y que realmente sea funcional. Te agradezco por todo. Recuerda también seguirme en mi página, Freddy Hernández A, y también en la página de mi compañía, saludfinancieracr.com. Me encontrás así en las redes sociales y también me encontrás en la página web de Salud Financiera. Pura vida, que estés súper bien y espero que te haya servido muchísimo este video.